Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. Estamos aquí, el maestro García y yo, maestro Jorge García y su servidor Antonio Arias, iniciando este programa. Y de nuevo, la historia de las palabras se basa en las historias orales mayas, en donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron la tarea de crear las palabras para que tuviéramos crecimiento espiritual y creciéramos en muchas formas. Ellos con piedras, con corrientes de agua, fueron alisando las piedras hasta crear unos espejos y dicen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo y al reflejarnos a través de las palabras en el otro, nos convertimos en uno, hay un intercambio y ambos al separarnos crecemos y aprendemos un poco el uno del otro. Bueno, esta vez tenemos aquí con nosotros a Evangelina Ceja y a la compañera Teresa Fuentes. Teresa, díganos por favor algo de usted y qué la llevó a hacer ahorita esto que están haciendo ahorita. El tema va a ser en sí el cementerio forense. Pero dígame, dígame, Teresa, ¿qué? Buenos días, mi nombre es Teresa Fuentes y a mí me llevó a hacer todo lo que estamos haciendo, de dedicarnos a buscar y encontrar personas, porque mi esposo está desaparecido. Hoy cumple 2 años, 21 de septiembre del 2018. Pues, Evangelina, lo mismo, algo ya usted es una persona muy familiar al público que nos escucha, pero siempre alguien más, ojalá y la audiencia esté creciendo, que sepa un poco de tu persona. Lo mío fue que en el 2011 se llevaron a mi hija Tania Contreras Ceja, el 11 de julio del 2012, perdón, se llevaron a mi hija Tania Contreras Ceja de ahí de mi casa, donde participan policías, un elemento de la Marina y civiles armados. Desde entonces pues no he sabido de mi hija y eso me conllevó a estar en esta lucha. Estoy desplazada, yo sí me desplazaron, quisieron asesinarme, tuve que salir huyendo de Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, y yo soy en Morelia. Desde entonces me ha conllevado a estar en esta lucha por recuperar a mi hija y creo que voy a seguir luchando siempre hasta que la recupere. No importa todas las amenazas y todo lo que esté batallándolo, pero creo que vale la pena luchar para encontrar a nuestros hijos. Pues maestro García, la audiencia ya nos conoce, pero pues algo hay pequeño para que se familiaricen un poco más con usted. Jubilado después de unos 40 años ahí trabajando en la Universidad Estatal de Northridge en el Valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles, California. Oriundo del Valle Central de California, en un rancho entre Fresno y Visalia. Bien, pues empezamos. Tal vez un poquito de referencia y ampliar un poco más la introducción que ustedes dieron. Evangelina, vamos a tratar de elaborar 2 temas, pero creo que lo más central va a ser en el cementerio forense. Evangelina, una de las cosas con las que hemos platicado es de que en la desaparición de tu hija, un agente federal o de la Marina estuvo directamente cuidando para que no fueras o supieras a dónde se llevaban tu hija o lo siguieras. Eso es parte de lo que sucedió, ¿no? No, o sea que no fue un agente federal, sino que uno mismo del crimen organizado, pero colegidos pues con la agente de ellos. La policía y el agente de la Marina pues se fueron escoltando el carro donde la llevaban a ella y protegiendo a los criminales que iban también ahí. Uh-huh. Fue más de 1 hora. Cuando pasa esto, pues yo me salgo, cuando esa persona se va a buscar, no sé, ahorita digo, no sé qué buscaba, me salí a las calles, me fui con mis hijos, anduvimos en la calle toda la noche buscando y así seguimos buscando todos los días. Me empecé a subir yo sola a la sierra, caminé por la sierra, fui a Aguililla, Cualcomán, me fui hasta Jalisco, donde a veces le dicen a uno allí puede estar,
pero realmente ya cuando uno lo pasa, pues ya sabemos que es mentira, que nos llevan de una mentira a otra, nos tratan de enredar toda el panorama que se lleva. Entonces ya ahorita pues nos ha servido esas experiencias tan malas que no tenían por qué estarnos sucediendo, pero para ir asesorando a otras compañeras, pues acaba de suceder que cuando les llegan estas noticias, pues no se pongan tan mal, porque si se ponen muy mal que le digan, no, pues está en tal parte y está viva la persona, yo la vi ahí, y pues nada de eso es cierto. Y esto sí nos conlleva, pues psicológicamente nos dañan muchísimo, nos hacen demasiado daño, una falsa esperanza, y cuando llega sí es mentira. Entonces nos ha llevado a ir a un aprendizaje, es más que nada un aprendizaje, ver cómo juegan con nuestros sentimientos las personas que no los tienen, aquellas que nos han hecho mucho daño. Sí, porque nosotros nos conocimos por teléfono cuando se estaba tratando de un grupo que me invitó para ir a ver la situación de las autodefensas y más que nada la defensa del encarcelamiento de Mireles. Y fue donde empezamos a tener noción uno del otro por teléfono, ya, ¿qué será? Hace, yo no sé, unos 4 o 5 años o más. Más fue por el 2000, a finales del 2014, cuando empieza, porque ellos los detuvieron el 29 de julio, de junio, a todos los autodefensas, y ya fue cuando me dediqué mucho de lleno a la defensa de ellos, a pedir por ellos, y andar haciendo mítines y todo eso. Entonces fue cuando empecé a tener la comunicación con ustedes. No me olvidé mucho de mi hija, trabajaba a la par, el expediente de mi hija como lo de los presos, que hicimos una propuesta pues que no íbamos a dejarlos hasta que saliera el último, y así fue, por lo menos yo sí lo cumplí. Hasta que salió el último, pues estuve dándole lata a ustedes, que fueron los que estuvieron más allí, porque ya los que fueron saliendo se fueron olvidando de sus compañeros que quedaban en la cárcel. Pues se ha hecho lo que se ha podido por quien podamos hacer algo, ¿no? Pero pues, la vida y los resultados no van a ser los que siempre deseamos, pero hay que continuar. Sí. Y hago referencia a esto cuando nos conocimos porque era cuando intentamos ver que documentaras en Caleta de Campo las desapariciones que había ahí en un pueblo pequeño. No sé cuántas personas tenga Caleta de Campo, pero no es una población grande. Y en una población tan pequeña, al tiempo que hablábamos, nos habías documentado 10 desapariciones de cerca de 20, no en una población pequeña. Sí, eran 21 los desaparecidos ahí, más no me acuerdo cuántos asesinados que había habido en esos tiempos de antes de que estuvieran los autodefensas. Por ahí tenía todo anotado, pero como salí viendo todo se me quedó en Caleta de Campo. Sí, y nosotros no sabíamos ni el riesgo ni todas estas situaciones por las que ustedes pasan, no teníamos una clara noción de todos los riesgos que se corren al hacer este tipo de cosas, y en forma imprudente te pedimos que documentaras esas personas. Lograste documentar 10, nos mandaste la documentación, pero luego empezaron serias amenazas contra ti. Habíamos tratado de ver si abríamos lo que hemos intentado en otros lados, una especie de cocina popular para que tú tuvieras acceso a seguir investigando y también tener un poco de ingresos y acercar a la comunidad a ti, pero parece que todo eso se tuvo que dejar por el riesgo en el que estabas sí, pues se corriendo. tuvo que dejar. Sí, tuve que salir huyendo. Ya vio que pues estuvieron monitoreándome ustedes 2 o 3 días porque el gobierno no pudo sacarme. Que la que me sacó de ahí fue mi hija. Pues cuando mandaron por mí los de fiscalía, los interceptan en el camino y matan a uno, queman una camioneta y desgraciadamente pues no pudieron sacarme. Tal vez fue lo mejor. Tal vez si salga con ellos me hubieran matado ahí en esa refiera que tuvieron. Entonces la que me saca de allí y hizo toda la estrategia de salida fue mi hija. Y fue ella la que sacó de ese lugar. Y este proceso que llevas tú es un proceso de desafortunado aprendizaje para muchísimas personas, porque creo que son al menos registrados y aceptados por el gobierno más de 70,000 personas desaparecidas, con documentación. Pero ustedes calculan que son arriba de 90,000, ¿no? En México. O puede que hasta más. Tiene que ser arriba porque muchísimas personas no tienen denuncia.
Son muy pocas las que van a hacer denuncia, entonces si no tienen denuncia, pues no hay un registro. Y lo que nosotros empezamos a hacer aquí, ya como equipo con la compañera Teresa, fue ver la necesidad de que tengan el perfil genético o la ADN, como se le llamamos más nosotros común, pero ya científicamente es perfil genético. Si aunque no tengan la denuncia de personas, sí se les toma el perfil genético. Iniciamos eso en Lázaro Cárdenas, pero nos toca esto de la pandemia y ya no lo podemos seguir. Bueno, pero lo sí que tenemos que hacer con fiscalías y SENASA, de que se tomen estas muestras y se tenga un perfil genético para cuando van apareciendo. Vamos en forma metódica a esto, si es posible. En lo que estábamos monitoreándote, supimos que tú habías puesto demandas para que se registrara la desaparición de tu hija, y la fiscalía local se negaba a recibírtela y te dijeron abiertamente que no podían darte datos del registro, nada, por temor a que con eso fueras a mostrárselo a los periodistas y lo hicieras público. Mira, me está hablando Teresa, o Teresa se me desapareció. Ya se desapareció Teresa. No, exactamente, que me decían eso, pero no tenía nada, que fue en Lázaro Cárdenas. Supuestamente me recibieron la denuncia, pero realmente no la tiraron a la basura, porque la estuvieron anotando todo ahí. Le firmé supuestamente yo, pero cuando se busca no la tenían. Bueno, con esos datos yo hablé con varios periodistas y ellos me dijeron que desafortunadamente en ese tiempo, para el 15, era muy común que el gobierno se negara a recibir denuncias o registrarlas para tratar de minimizar la cantidad de desaparecidos. Y todo este trabajo se ha hecho porque mucha gente agarró temor con esta actitud del gobierno, se sintió amenazada no solo por el crimen, sino también por las acciones del Estado, y muchas de las personas decidieron no denunciar, no registrar, y hay ahorita una cantidad de gente no identificada, porque al no registrarse no hay un registro de ADN o una forma de seguir pues las osamentas o los restos de alguien para tratar de, aunque sea eso, reunificarlo con sus familiares. Creo que eso fue parte de lo que ha hecho el Estado para minimizar la exposición de esta horrible actividad que implica el Estado de desaparición forzada. ¿Estarías de acuerdo con eso o habría algo que quisieras agregar? Sí estoy de acuerdo con eso, don Antonio, porque le voy a decir algo. Yo creo que no dejamos de sufrir las cosas en que ya estemos en el 2020. Con eso que está diciendo usted de las denuncias que yo hice. Ahora que, porque cuando hicimos, usted se acuerda, la caravana para ir a una fosa, en la quinta caravana en el 2019, pues fue cuando asesinan a la compañera. Sí, a Zenaida. Después de esa salida. Entonces, hoy que volvemos a ir a Caguayana, empiezan a amenazar mucho, que a mí me preocupa mucho, amenazan al padre Aurelio, que fue el que nos apoya, pero aparte de esto, nosotros regresamos el 23 y allá de Caguayana, 23 o 24 por ahí en esos 2 días. El 26 traían supuestamente, en Caleta de Campo, los del crimen organizado, traían un citatorio, pero ese citatorio supuestamente traía toda la información de la denuncia que hice de la desaparición de mi hija, y que me andaban buscando a ver dónde vivía, preguntándole a las amistades. No es normal que alguien traiga un citatorio y que no sea del gobierno, que sea del crimen organizado, con toda una información completa que no deberían de tenerla. Entonces lo tomé como parte de amenaza muy sutil, que no me dé cuenta que me tienen vigilada, y que los mismos del gobierno son los que mandan esa información, porque nadie pudo agarrarla y mandar como un citatorio y diciéndome que tenía que ir a Lázaro a una audiencia. Todos saben que yo no puedo ir a Lázaro, que yo puse en un oficio, oficialmente con escrito y todo, que cualquier oficio que me fuera a llegar, cualquier notificación llegara directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Bueno, en relación a Lázaro y con gentes que hemos hablado, inclusive gente de derechos humanos o de otros sistemas de vigilancia social,
tienen miedo a entrar a Lázaro, aún después de la entrada de Obrador, porque parece que Lázaro sigue siendo tomado por el crimen y sigue siendo la exportación de recursos naturales en forma ilícita a China y Japón. Entonces, Lázaro sí aún sigue siendo un lugar de riesgo para quien sea, inclusive para gente del gobierno. No, Todo sí, esto, eso lo sabemos. todo esto es para tratar de dar un antecedente también algo que quisiera yo hacer un poco de énfasis, ya que se mencionó el padre Carlos Aurelio. Lo conocí gracias a ti en la Ciudad de México y platicamos y parece que la plática fue bastante intensa y hubo bastante identidad en lo que está haciendo el sacerdote, que independientemente de la inclinación religiosa de él y mi falta de religiosidad, hay la misma visión sobre lo que está haciendo el ser humano uno contra otro. Y este señor, tanto tú como él, en Morelos, ayudaron a descubrir la tumba clandestina más grande que se ha encontrado en Morelos, que implicaba directamente al gobernador, y a él lo intentaron matar ahí. Creo que lo dieron por muerto después de darle una golpiza. Sí lo intentaron asesinar ahí, tuvo que salir huyendo y anduvo escondiéndose más de dos años, o sea que sí la tuvo difícil por todo lo que él habló y pues descubrió al gobernador. Entonces son cosas pues, que las trae todavía, lo corrieron de la iglesia, ya no, para que no celebrara misas. Entonces allí nos damos cuenta lo involucrado que están gobiernos y los que van frente de las religiones. O sea, dice uno, pues, ¿qué está pasando cuando se supone que aquellos que dicen de Dios o de la Biblia fueran más sensibles al tema, pero no lo es? Entonces, corren al padre de la iglesia exactamente por haber descubierto al gobierno de esa barbarie que se está haciendo tan inhumana en ese lugar. Sí, tanto el hecho de haberlo dejado golpeado tan severamente que lo dejaron por muerto y duró creo que tres meses en convalecencia muy, muy delicada, ¿no? Y después todas las comunidades lo escondieron para tratar, nadie podía entrar en contacto con él. Yo he intentado entrevistarlo, pero no hemos tenido suerte de encontrarnos en la llamada. Nos hemos encontrado en texto y he intentado ver que pues, su trabajo también se exponga, considerando también si él considera poco prudente para no ponerlo en riesgo. Pero todo esto son antecedentes en donde todo, la iglesia, las fuerzas económicas, el crimen organizado, el Estado, están implicados en tratar de impedir que esta exposición de la criminalidad que implica a todas las fuerzas económicas, todas las fuerzas sociales que nos dominan, en esto de desaparición forzada y en la falta de identificación de cuerpos por el temor que infligen. Maestro García, ¿algo que quisiera preguntar? No, otra vez, prefiero que hable ella para exponer lo que está pasando, porque esta es información que no recibimos mucho, muy enseguida acá en el norte. Apenas se habla de lo que está pasando, ni en la prensa, ni en las medias electrónicas. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando y de lo que está sufriendo la gente en México. Tenemos una idea más o menos, pero con concretizar nuestros conocimientos, entonces podemos apoyar más y buscar formas de apoyar. Por lo menos podemos pasar la palabra. Como mínimo, sí, porque ahorita no podemos con más. Queremos salir de Oaxaca ahorita para ver cómo ayudamos a otras comunidades. Sí. Teresa, ¿algo que quisieras agregar a esto de tu perspectiva de la desaparición de tu esposo? Para ir a ver viendo el porqué de la necesidad de construir este cementerio de desaparición forzada. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Sí, algo que quisieras agregar desde tu perspectiva, de tu experiencia. Pues la verdad hemos tenido muy malas experiencias porque hasta el día de hoy, como le repito, mi esposo hoy cumple 2 años que desapareció y hasta la fecha no han hecho ni una investigación, no he tenido ninguna respuesta. Las únicas investigaciones que hicimos fueron porque nosotros, la familia, anduvimos preguntando, viendo, buscando. Entonces,
realmente las autoridades no hacen nada. La carpeta de investigación de mi esposo se pasó a lo federal, a nivel federal, pero para el caso es lo mismo porque igual no han hecho nada. Ahorita le echan la culpa al COVID, que no pueden trabajar por el COVID, que no pueden hacer nada por el COVID, que porque no les autorizan todo, ahorita todo es tema COVID. Entonces, y están dejando a un lado todas las investigaciones, no mías, sino de todas las personas que tenemos una denuncia por desaparición. Son apáticos al tema, son indiferentes, entonces eso sí nos causa mucho dolor, mucho coraje e indignación. Entonces es por eso de que ahora decidimos nosotros dedicarnos a buscar, dedicarnos a hacer investigaciones, acompañar a la gente a que pongan una denuncia, llevarlos a atención a víctimas, a comisión de búsqueda. Entonces en algunos momentos se le pidió al presidente de la República que se hicieran unos panteones, hablando del panteón forense. ¿Por qué? ¿Por qué lo pedimos? Porque la mayoría de la gente siempre anda rebotando, buscando en todo el estado, y no nada más aquí, sino en todo el país y en sus diferentes regiones de los estados buscando a sus familiares. Entonces, pues es un mal necesario, pero acuérdese que nuestro país es una fosa clandestina grandísima. Entonces es por eso de que solicitamos esos panteones para que todas las personas que no están identificadas se concentren en esos panteones una vez que estén realizados. Entonces, aquí ahorita se acaba de poner la primera piedra para empezar la construcción del panteón forense. Se puso el día 17, donde participó el licenciado Alejandro Encina, que es el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos. Esta gestión va a contar con un total de 1,232 gavetas. Sí, permíteme un momentito. Tú me dices si algo falta en esta sintetización de tu caso. Tu esposo desapareció en Sonora y su camioneta fue encontrada en Coahuila, creo, ¿no? En Temoris, Chihuahua. Sí, y Temoris, Chihuahua, está tomado por un cartel, el cartel de los Salazar. Por lo que hemos investigado, el cartel de los Salazar, la mayoría de los gobiernos locales pertenecen al cartel. Es cerca de donde... Tengo entendido que sí. Donde es también al frente está un poblado, no recuerdo el nombre, donde es Miroslava Bridge, que fue asesinada también por exponer todo esto. Y a ti Temoris, creo, ¿no? Sí, Temoris. Bueno, ella es de un pueblo cerca de Temoris, pero Temoris y todo eso es la base del cartel de los Salazar, y los gobiernos locales, el presidente, son familiares de los jefes del cartel o parte de los jefes del cartel, y creo que en un momento te pedían que fueras a identificar algo ahí a Temoris, y nosotros te recomendamos que no fueras por esta situación. También cartel parece que trabaja con lo que se llama La Línea, que era el antiguo cartel a Juárez, y eso creo que están implicados en la situación de los Levarón. Entonces, nada de todas estas criminalidades tan desastrosas, crímenes emblemáticos sobre los Levarón, sobre todo, se investiga o se aclara. Ni lo tuyo, ni nada. Y en alguna forma el gobierno simple y sencillamente parece que tiene la voluntad de seguir dándole largas a las cosas y no tomar este dolor de la población verdaderamente en serio y empezar a tratar de forma metódica investigar. ¿Estarías de acuerdo con esa sintetización? Sí, de hecho, pues realmente, como dice usted, tienen la voluntad de no hacer nada. Porque cuando yo pasé mi denuncia a lo federal, me dijeron que inmediatamente se iban a empezar las investigaciones. Desde junio de este año me mandaron un documento donde me dicen cómo van a trabajar y cómo se van a hacer las investigaciones, pero hasta el día de hoy no han podido salir a hacerlas, porque se atravesó el tema COVID y pues mejor para ellos que esté atravesado el COVID para no poder hacer nada, porque como es su costumbre de no hacer nada. Y creo también encontraron la camioneta, ustedes fueron, nos avisaron para estar al tanto de ustedes, como pues, ayudar en lo que podíamos. La encontraron la camioneta en
¿En Coahuila o en Chihuahua? La camioneta ya fue encontrada. En Chihuahua. Ajá. En Chihuahua, en un pueblo que se llama Moctezuma. No, perdón. Sí, en Moctezuma, ahí se encontró el vehículo. Bueno, de hecho, miento, porque realmente el vehículo se encontró en Temoris, Chihuahua. Entonces las autoridades se lo trajeron a Moctezuma, que es un pueblo cerca de la capital, o sea, en Chihuahua. Ahí lo tienen en un corralón. Sí, ustedes fueron para allá y creo que una de los refugios de la compañera Blanca les dio a ustedes guía y cobijo para tratar de hacer las indagaciones lo más que se pudiera al tanto para ver qué había pasado con ese vehículo. Y en todo esto, se trae esto porque ustedes son dos casos donde al menos han tomado el riesgo y se han atrevido a denunciar. Pero hay cantidad de restos, de tumbas clandestinas en donde no se encuentra ni se tiene forma de que los familiares tengan paz al saber dónde quedaron sus familiares. Por el temor, no hay un cultivo de ADN, no hay forma, y muchos de los cuerpos terminan en fosas clandestinas donde ya no hay oportunidad de que haya paz para estas familias. Y en eso conlleva lo que me estaban diciendo ustedes. ¿Cómo empezó esto de la idea de hacer este tipo de cementerio forense para gente víctima de desaparición forzada? Tal vez, Ceja, ¿tú pudieras avisarnos un poco? Evangelina. Sí. ¿Cómo, con todos estos datos, que ustedes son dos casos que pues, se han atrevido a documentar con todo y los riesgos que inflige esto, cómo empezó la idea de hacer el cementerio forense? Mire, la idea empezó porque cuando a veces hay personas que no identificadas y las avientan a la fosa común, iban los familiares a sacarlas de allí, que estaba viendo que eran violaciones a derechos humanos de aquellas personas no identificadas, las tenían en muy mal estado ahí, no las tenían con los protocolos adecuados como debía de ser. Entonces empezó a pedir un lugar digno y que fuera una sola fosa para cada cuerpo, no que hubiera 5 o 6 cuerpos en la misma fosa y a veces demasiado chicas, y no tenía ni siquiera tierra entre medio de un cuerpo y del otro, sino que estaban muy apilados. Pues eso era una contaminación de un cuerpo hacia el otro. Y se empieza a exigir esta parte de un lugar digno para que fueran tratadas con dignidad y no violaran sus derechos humanos. Y entonces ya lo del panteón forense, nosotros, las familias queríamos un lugar digno, donde se diera un terreno, lo que fuera, y fuera una fosa por separado. Por cada cuerpo no hubiera ni 2 ni 3 cuerpos en la misma fosa, sino que fuera una fosa por cada uno. Y la idea, pues ya en una de las reuniones que se tenían con López Obrador, él dijo que iban a hacer panteones forenses, donde se hicieran las cabezas por separado para ir metiendo a todo que no esté identificado, que se vaya ahí. Pero ya con todo como se pidió, que lo estaban pidiendo, que todo fuera ya con su perfil genético la persona, en cada lugar que le estuviera, para que así no estuviera buscando también en qué lugar quedaba cada cuerpo. Y es lo que se ha pedido y creo que es como se va a hacer. Se va a sacar todo el perfil genético de la persona desaparecida, tal vez su tipo de ropa, si es que trae ropa o si todavía está en condiciones la ropa de verse. Y si son personas que no están todavía en un avanzado estado de descomposición, que se vea su perfil, pues que se vea bien cómo va. Y si no, pues y el lugar donde se encontró, porque es muy importante a veces ese lugar, porque a veces ni siquiera nos dicen fue encontrado en este lugar o X cosa, porque a veces nada más están pasando las fotografías, pero no te dicen exactamente en qué lugar lo encuentran. Entonces lo que queremos es una información completa. Y la idea del panteón forense, pues ya fue López Obrador, dijo que les van a llamar panteones forenses, se van a hacer los nichos por separados, que son nichos pequeños y nichos grandes por los cuerpos completos, y por los que son huesamentos, pues sean más chicos. Y la idea de esto es para que fueran más nichos todavía, que ellos le llamaron nichos. Mira, permíteme hacer un énfasis sobre lo que tú dices, que una de las cosas son importantes es que el lugar donde se encontraron no se contamine, no se perturbe. Y con lo que hemos seguido distintas cosas, en Iguala
con los 2 predios que se encontraron, que también el COVID neutralizó todo este esfuerzo. Ustedes fueron hasta cierto punto amenazados por la criminalidad, por otros grupos y por el Estado, por medio de Encinas, para tratar de sacarlos de ese predio y que no estuvieran presentes los familiares en las excavaciones. Entonces, todos estos datos... Más que nada... Dime. A ver, dígame. No, dime. Más que nada... Más que nada creo que era no sé cómo estuvo, fue como hacer una confronta entre 2 colectivos distintos, las madres igualtecas que son los que... Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Permítanme. 6, ¿Sí? 4, 6. No sé aquí. Espérate un momentito, esto lo vamos a tener que editar porque no sé dónde dejé yo una grabación. Ahí lo editas, Miguel, por favor. You edit this. I made a mistake and left one phone call running. ¿Estás ahí, Evangelina? Sí, aquí estoy. Sí, entonces ahí hubo forma de tratar de sacar a los familiares y no permitir la presencia de muchos de ellos en las excavaciones, por distintos motivos. Pero es muy común, al parecer, que el gobierno, cuando hay una fosa clandestina, trate de tomar posesión de ella y dominar la información, no permitirla que salga, todo esto. Entonces, ¿hasta dónde estos, creo que son 3 panteones forenses los que se van a hacer, al menos el compromiso de 3 en México, el de ustedes es el más avanzado, y no está ni siquiera avanzado, nada más está permitido y la primer piedra se ha puesto para iniciar básicamente la construcción del perímetro y lo que se va a ocupar. Aún ni siquiera está en función, y creo que va a ser hasta finales de año. Pero esta perturbación del teatro de crimen, donde están estas cosas, ¿hasta qué grado perjudica la identificación o cómo a ustedes les impide que avancen ustedes en tratar de recabar los datos necesarios para que todo esto se documente y haga efectivamente una tarjeta de ADN que ayude a facilitarlos, a identificar los cuerpos y saber si hay familiares que por temor aún no han expuesto la desaparición de su familiar, empiecen a vencer su miedo y empiece esto, al menos las consecuencias de las acciones del Estado en desaparición forzada, empiecen a minorar el dolor causado. ¿Hasta dónde esto perturba la posibilidad de que esto al menos traiga un mayor alivio a los familiares, a los dolientes? Pues mire, yo pienso que esto era lo que yo le comentaba al principio, el trabajo que vamos haciendo nosotros como colectivo y los acuerdos que se ha llegado con las fiscalías y CEMEFO, de la importancia que las personas tengan su perfil genético, todo aquel que tiene un desaparecido tenga perfil genético, en que no tenga denuncia, le digo, porque muchas personas no van a hacer la denuncia y no la van a hacer. Y eso lo estamos viendo, si acercan, dices que yo nada más quiero recuperar a mi hijo, yo no quiero hacer la denuncia. Entonces sí es muy importante que la comisión de búsqueda tome el reporte, porque allí no es denuncia, es reporte, que ahorita que ya está la comisión, antes no estaba, que tome sus reportes y que les tomen las muestras de ADN por parte de periciales, para que ya se quede el registro de su perfil genético de las personas y así vayan haciendo una confronta con aquellos osamentas o personas no identificadas que tienen ellos todavía ahí que ya los aventaron a fotos comunes, y los más que vayan apareciendo. Más de alguno va a aparecer que es de esta familia. Sabemos que es difícil, don Antonio, que se lleguen a encontrar muchísimas gentes de las que están desaparecidas, porque nosotros sabemos que más de la mitad de las personas desaparecidas no están en fosas clandestinas, algunos los hicieron en acto, otros como Lázaro Cárdenas, que fue aventados a la fauna de los cocodrilos, y los van desapareciendo, o otros son calcinados, pero la mayoría, muchísimos más, creo que más de la mitad, están en las fosas comunes. Entonces, si quieren realmente, o queremos realmente la familia recuperar a todas nuestras familias, se tienen que ver todas esas fosas comunes
Sabemos que esas fosas comunes, si se llegaran a abrir, de todas las personas no identificadas, no van a caber en un panteón forense con las pocas nichos que le hicieron. Entonces no sé cómo se vaya a trabajar, y se va a tener que trabajar para que las familias recuperen a sus familiares y los lleven a un panteón, los lleven a donde ellos quieran llevarlos. Tengan el derecho de llorar, ¿no? Sí. Tengan el derecho de llorar y no de estar eternamente lastimados. Exactamente, porque la desaparición te conlleva mucho, porque lejos de pensar, uno siempre está pensando que a lo mejor tu familia está viva. Mientras no la encuentras, tienes como una gran esperanza de que el familiar regrese con vida, de que esté en algún lugar. No sabes qué está pasando con él, te sientes muy mal porque estás pensando, y si lo tiene alguien y le está haciendo mucho daño, torturas, o no sabes qué está sucediendo con ellos, es un dolor terrible. Estar pensando y es una tortura. Más no sé a qué nos va a conllevar el día que lleguemos a encontrar nuestra familia en un estado que no nos gustaría encontrarlo. ¿Qué va a salir de nosotros? Porque muchas de las veces yo le digo, sí, hablamos de que es un alivio para la persona, ya sabemos a dónde le vamos a llorar, pero no sabemos qué sentimientos nos va a generar saber que le hicieron tanto daño, y saber porque uno ya sabe y es consciente del daño que les hacen, de la tortura que llevan en que sean personas inocentes. No lo sabemos, y yo se los digo claramente a las compañeras, le digo, porque yo cuando yo empecé a acompañar desde 2003 que desaparece el compañero, la compañera Zenaida. A los que tenían un familiar desaparecido los buscaban, no les daba acompañamiento, no sabíamos qué hacer, no teníamos todo este conocimiento que tenemos, tampoco había ley de desaparición. Y cuando se desaparece el hijo de una señora, yo decía, ¿cómo vive la señora con un hijo desaparecido? Si a mí me pasara, yo no viviera. En el momento que pasa lo de mi hija, saqué algo tan fuerte de mi interior, que empiezas a hacer cosas que nunca pensabas que ibas a hacer, que tú no conocías de ti mismo. Entonces le digo, yo no sé qué va a pasar. A lo mejor ahorita digo, quiero que mi hija regrese, no busco ningún culpable, como que no me interesa que le hagan daño a quienes se la llevaron. Pero si me le hicieron daño, no sé qué vaya a salir de mí, a lo mejor me voy a convertir igual que ellos, no estoy segura, o me voy a redundar de tiro, no lo sé, don Antonio, porque ni siquiera nosotros lo conocemos. Sí. En lo que he platicado con muchos de ustedes, una de las cosas que salen muy recurrente en las pláticas es cuando se exhuma un cuerpo y hay una especie de dolor y alivio al ver de que sale este cuerpo y se encontró. Saben que si no ustedes, alguien tiene la oportunidad de encontrar un poco ya, de pasar a otro nivel de dolor, ya no a esta angustia eterna, al menos ya saber algo y saber dónde quedó su familiar. Y una de las cosas que buscábamos cuando la situación de igual es que tuvieran ustedes asistencia psicológica, porque al exhumar un cuerpo, y si el cuerpo viene con datos de tortura, que fue que con tiro de gracia, con algo, ustedes inmediatamente caen en un shock por cuestión de que no saben qué pasó con su familia. Y exactamente. Y son cosas que, aunque saben que va a haber una especie de alivio, que se va a trascender a otro nivel, no deja de crearles una condición en la que ocupan ustedes asistencia emocional a ese momento para sostenerse uno y otro. Es lo que andan buscando, pero a la vez de que da alivio, da dolor y deseo de no haberlo encontrado, por todas estas condiciones internas que pasan en ustedes, en lo que yo he platicado con bastantes personas víctimas de desaparición forzada al encontrar o exhumar cadáveres. Exacto. Lo único que yo también he visto mucho, don Antonio, que a veces llegan los psicólogos por parte de alguna dependencia de gobierno y la familia no lo afectan. Entonces, ellos como que se sienten más identificados con la misma familia, se acercan, nosotros tenemos que darle contención. Es muy fuerte, porque si tenemos que estar con ellos ahí para que ellos se sientan fuertes, necesitamos nosotros no llorar y nos hace mucho daño. Y ellos no quieren al psicólogo. Entonces, a veces vemos la importancia de que hubiera psicólogos, pero no hay recursos para que dijeron, bueno, uno le paga a un psicólogo independiente, que no sea de parte del gobierno, para que la familia le tengan esa confianza de que sí él quiera la contención. Porque realmente yo le digo a todo el que va de dependencia de gobierno, no le tienen confianza, entonces es muy difícil que estas personas reciban ese apoyo psicológico. Pues al parecer ustedes son su propio alivio por la misma desgracia
tanto como Mario, personas en Veracruz, otras personas con las que he hablado, ustedes se han forzado a ser expertos en todo, identificación de huesos, situaciones y también este alivio emocional entre uno y otro, forzados por el dolor, han aprendido todo eso. ¿En qué alivia o cómo empujamos a que al menos este cementerio cubra el mínimo de alivio para ustedes? Porque aunque funcione bien, no va a aliviar ni nos va a dar la oportunidad y no vamos a adquirir la obligación de eliminar las causas, de que nadie llegue a esta condición. Pero al menos si se logra este cementerio en forma lo más funcional posible, ¿hasta qué grado puede ayudar a ustedes? Pues yo pienso que lo único que va a ayudar es que las familias que las traen y a veces pueden tener, vamos diciendo, en la fosa común en Lázaro Cárdenas a alguien que no fue identificado, y cuando van las familias a preguntar en Lázaro Cárdenas, le dicen es que las mandamos a Morelia, cuando los están dejando allá. Los mandan a Morelia y de Morelia pues no lo tienen en Lázaro, tal vez están en Apatzingán o bajan, y las están dando vueltas, y nunca les dicen, y eso es retimizar a las familias, violar completamente sus derechos humanos. Entonces, es lo único que evitaría que las traigan dando estas vueltas y violando sus derechos humanos y retimizándolas, y además el problema, el daño psicológico es mucho más fuerte, que las traigan dando estas vueltas, que a veces son personas de muy bajos recursos, y que las estén gastando lo que ellos no tienen, que a veces piden prestado por saber dónde quedó su familia, o que supieron que sí lo tuvieron por alguien que lo subió al Face o algo en algún lugar, y que las traigan de un lado para otro para no entregarlo. Entonces esto evitaría, nada más en eso evitaría. Yo pienso que lo demás, para mí, yo lo digo en mi sentir, servicio del panteón forense, los nichos que se van a hacer, todo esto, pero para mí como que no me da un alivio, porque digo, lejos de estar pensando el gobierno en evitar de que ya no haya desapariciones, de que no haya tanto asesinato, de que no haya tan pensando más bien los panteones forenses para llenarlos de personas no identificadas. Pero el problema o el mal que deben de combatir ellos realmente sería este. El panteón sabemos que es un mal necesario, que se tenía que hacer realmente. Digo, es un mal necesario, no es un beneficio tan grande como vamos suponiéndolo. A mí me duele cuando dicen del panteón, porque digo, lejos de estar trabajando, de meter millones a un panteón, se estuvieran metiendo para la seguridad, y si ya no hubiera estos asesinatos, no hubiera esas desapariciones, que no hubiera necesidades de hacer estos gastos tan fuertes que están haciendo por algo que ellos mismos lo están permitiendo que pase. Y para mí sí fue doloroso ver todo esto. Digo, ¿por qué no pensar en una seguridad mejor? ¿Por qué no pensar llegar a algo que ya no haya desapariciones, evitar todos estos asesinatos que están pasando? Creo que sería lo mejor y el mejor alivio para todas. Ver que ya no va a seguir sucediendo y estar atendiendo diario los casos de desaparición que está pasando en Michoacán y otros estados, que a veces son de otros estados y llegan aquí los casos. Que sí es muy doloroso, sí, y que es un mal necesario lo del panteón, también lo sé que lo es, para que no estén violando los derechos humanos tanto del desaparecer de la persona no identificada como de sus familias. Teresa, ¿algo quisieras agregar a esto? Teresa ya se nos distrajo un poco. No, aquí sigo. Okay. Lo que pasa es que como lo tenía en silencio, pues sí, como dice la compañera Eva, lo mejor para nosotros era que ya no existiera desapariciones, ni más crímenes, ni nada, para no seguir creando instituciones que a veces considera uno que van a ser de un bien para uno, pero realmente no, porque le empiezan a poner a uno muchas trabas. Maestro García, ¿algo que quisiera preguntarles a las compañeras? Sí, para uno viendo esta situación, casi parece increíble que después de tantos siglos de trabajar y funcionar, el gobierno con una lema de poblar es gobernar, parece que han entrado en una campaña de despoblar a la nación y no tienen la mínima consideración para la humanidad de la población. Es que
les ofrecen este panteón o cadena de 3 panteones que no deben de ser necesarias, pero es hasta cierto punto parece que con esto lo van a tapar, como poner un monumento al soldado no identificado y ya, vámonos. Y la participación con el gobierno y el crimen organizado, pues deja a la población sin muchas alternativas. Este sí es crimen contra los derechos humanos de los mexicanos. Tal vez no sé que no era pregunta, era reacción y es algo que allá en el norte parece casi increíble. Tal vez la condición actual sobre el enjuiciamiento a los presidentes y no la posible llevada a juicio a presidentes y esto de desaparición forzada, lo que ha mostrado aquí que el dolor de la gente ha forzado la acción al que al menos se empiece a exponer y hacer esto en forma más mínima. Cuando empezamos con nosotros a revisar revisión forzada, eran bien poquitas las personas que denunciaban. Y ahorita ya encuentro cantidad de gente atreviéndose a decir que me han desaparecido un familiar hace 3, 4, 5 días. La gente está atreviendo a confrontar más esta realidad que nos imponen que antes. Poco a poco ustedes han forzado que esto salga un poco más al frente y no quede oculto como lo quería el gobierno con la intimidación o los grupos criminales asociados con el gobierno. Y yo veo esto como el enjuiciamiento a los presidentes como una situación en la cual no quieren resolución por cuestión de que hay cantidad de privilegios e intereses implicados en el control territorial, el tráfico de enervantes, la venta de nuestros recursos y exponerlo o confrontarlo implica que el gobierno va a ser expuesto en sus acciones en contra del mismo pueblo que prometió proteger. Y esto creo que todos tenemos que empezar a tratar de analizarnos para que como pueblo empecemos a exponer esto y hacerlo más visible, no con el afán de que el gobierno solucione las cosas. No va a querer el gobierno solucionar este tipo de situaciones y creo que se va a defender para llevar a juicio a los expresidentes, sino para que nosotros en forma conjunta empecemos a forzar un cambio un poco más a fondo de la sociedad que nos han entregado todo este tipo de intereses. ¿Qué piensas de eso, Teresa? ¿Qué piensas de esto o no alcanzaste a escuchar bien el planteamiento? No escuché bien. A ver, repítame, por favor. Bueno, vamos a ver que Evangelina opine un poco de eso. ¿Qué opinas, Evangelina? Yo como le estaba preguntando a Teresa, me le vi en otra cosa, ¿eh? Órale. Lo que le digo es de que es tanto esto como el enjuiciamiento a los presidentes va a ser muy difícil que el Estado lo confronte por todos los intereses que implica. A muchas de esta situación de desaparición forzada, en combinación con el crimen, algunos agentes del Estado o directamente, aunque no estén involucrados el Estado, tiene conocimiento de los hechos por todo lo que hemos documentado, son intereses que se lastiman al esclarecer esto y lo van a impedir a que se esclarezca, que cambie el Estado y los grupos interesados en esto. Y en el enjuiciamiento a los presidentes es lo mismo. Llevarlos a juicio es exponer al mismo Estado a su propia deficiencia, al habernos ya básicamente abandonado como país para ellos ver por sus intereses propios y nada más darnos la larga con una falsa democracia. Ok, Teresa, ¿qué piensas? Yo pienso que toda la vida van a estar así, que no les interesa esclarecer ningún caso. ¿Por qué? Porque si quisieran ya lo hubieran hecho.
En el país existen 73,000 desaparecidos. No han esclarecido más que, si muchos son 60 los que han hecho. Entonces no creo que quieran esclarecer las cosas. Porque si yo hubieran querido, yo hubieran hecho muchas cosas. Y más sin embargo no lo hacen. Ni siquiera les interesa hacer las investigaciones. Son indiferentes. Evangelina. Mire, lo que yo pienso es de llevar a los presidentes a un juicio en que sacaran todas las firmas porque estuvieron firmando. Yo no fui a firmar, pero sí vi que muchísima gente firmó para que los llevaran a juicio. Llevar a juicio implica un levantamiento de armas, irse a una revolución segura, porque tanto el PRI como el PAN, el PRD, pues tienen muchísima gente y están muy coluidos con el crimen organizado. Entonces creo que le van a dar largas a todo esto hasta que salga López Obrador para no llevarlos a un juicio, porque implica mucho y implica poner en riesgo, creo, todo el país, porque ellos sí salieron al crimen organizado y creo que el gobierno no está preparado para un golpe de Estado, que era lo que se iba a llevar a la hora que quiere enjuiciarlos. No sé usted qué piense de esto, pero viéndolo fríamente, eso es lo que va a suceder. No es tan fácil decir, todos los que estamos golpeados y dolidos por estos gobiernos, si decimos que se vayan a un juicio, que los lleven a la prisión, que les hagan. Ellos no se van a dejar y ellos manejan mucha gente y sobre todo el crimen organizado. Entonces sería irse a un golpe de Estado, que era lo más viable para ellos. Pues en ambos casos, en lo de desaparición forzada, yo veo una condición muy difícil de que sea esclarecida y llegar a la verdad de nosotros mismos, por todos los intereses que esto implica. Pero en el caso del enjuiciamiento, llevar a juicio a los expresidentes, va a traer de un modo y otro resultados básicamente pues de alto riesgo para México. Si le dan largas al asunto, la gente poco a poco se va a sentir decepcionada, usada, manejada, y puede que haya una reacción para tratar de impulsar esto. Si los llevan a juicio, va a empezar a exponer cantidad de cosas y intereses que están todos coludidos, inclusive con gente del gabinete de Obrador. Hay gente del pasado que está ahí, y puede también llevarnos a un ataque económico, militar, o de todos los grupos ya armados del crimen organizado, que tienen armas mucho más sofisticadas que el gobierno mismo, y se puede hacer una situación de muchísimo riesgo para México. Pero ¿cómo encontrar y confrontar la verdad de nosotros mismos como país para tratar en forma conjunta a buscar el mejor resultado posible? Nosotros en este programa tratamos de darle voz a las víctimas y ver que esa realidad necesita ser explorada por todos. No es responsabilidad ni mía ni de ustedes, es responsabilidad de todos ver la verdad. Sí, pues, ¿bien? Es responsabilidad de toda la sociedad. Yo pienso que aquí quien tiene una voz muy fuerte podría apoyar en mucho son las iglesias, y no lo van a hacer nunca. Ellos también están muy involucrados, sus intereses son tocados si lo llegaran a hacer. Y se queda uno pensando muchas cosas, don Antonio, a veces cosas muy negativas tal vez, a veces lo pienso, nunca lo hemos expresado, porque yo sí lo he pensado, me pongo a pensar, es demasiada gente en el crimen organizado, son pueblos completos que están en el crimen organizado, desde el papá, mamá y todos los hijos y primos y abuelos y de todo. Entonces digo, si quieren matarlos sería acabar con pueblos. Si quieren echarlos a las cárceles, pues no hubiera cárcel donde los metan. Y que llegue de pasar tanto asesinato, pues nunca lo van a hacer, porque son pleitos y venganzas ya que llevan entre ellos mismos a veces por las muertes de unas familias y otras, y a veces son familiares que se acaban familias completas. ¿Qué podemos hacer ahí? Siempre yo me he pensado, ¿qué se puede hacer? Se habla mucho de la paz, de la reconciliación social, del perdón. Algo que yo creo que todos sabemos, que el perdón es demasiado difícil, muy duro para que alguien perdone. Yo pienso que el perdón interior sería bueno. Yo refiero a un perdón distinto. Cuando muchas personas se sienten culpables, no es mi caso, pero se sienten culpables, entonces perdonarse ellas mismas y no sentir esa culpa a ellas para no hacerse más daño. Pero un perdón a quien te hizo daño, creo que no lo vas a poder lograr tan fácilmente, eres humano y realmente yo creo que no. Pero si queremos que ya no siga sucediendo, que no siga habiendo tanta muerte, tanta desaparición, tanto asesinato, les toca a los gobiernos y a las iglesias
tratar de buscar la forma a ellos de llegar a un acuerdo con esas gentes que están en el crimen organizado, de que ya dejen de matarse, de que ya hagan una tregua entre ellos, que yo creo que ya es lo mejor, porque ya no tienen que más hacer o buscar algo como Colombia, de vivir donde están ellos, y si cada quien para su lado y nadie toca para allá, y el mismo gobierno meterse por el medio, y que deje de haber muertes. Yo pienso que es la única solución que van a tener. Llevar a juicio los presidentes, pues es alborotar el avispero, y creo que no traería nadicita bueno para México. Pues es importante que sepamos la verdad nosotros mismos, pero cuáles son las consecuencias para ir tratando de atenuarlas y prepararnos para ello. En lo que me estás diciendo ahorita sobre el perdón, yo como persona neutral que no tiene religión, creo que lo que estás hablando es de valores espirituales, que la gente llegue a un valor espiritual y empiece a sobreponer sus obsesiones y excesos. Pues mire, yo le voy a decir que no creo tanto como una cosa espiritual, creo que es reconocer yo misma, porque muchas personas de las que uno habla están muy mal, porque dices que yo me siento culpable porque a lo mejor mi hijo, como una señora que dice, mi hijo me dijo, mamá, vamos a cenar, te quiero llevar hoy, y ella le dice, no, hijo, no tengo tiempo, que dijo, no, mamá, hoy quiero que vayas conmigo, y ella le dice, ni que te fueras a morir, el muchacho se va a cenar y no regresa, la señora se siente muy culpable, entonces yo hablo de este tipo de cosas. No soy culpable, tal vez seguido digo una palabra así, pero no lo digo porque a mí se le hagan daño. Tratar de comprender que yo no soy culpable de lo que le sucedió a mi hijo. A veces yo le digo que ustedes no son los culpables son los que les hicieron daño y el mismo gobierno que lo permite. Pero nosotros como mamá o papá, hermano y esposa, no somos culpables de lo que está sucediendo. No tenemos por qué cargar con una culpa que no nos compete a nosotros. Porque para eso la gente paga un impuesto para que el gobierno nos proteja. Quien es el culpable es el mismo gobierno y quienes hacen el hecho. No hablo de algo tan así. Si como víctima, como víctima lo que tú estás implicando es la reconciliación interna de las mismas víctimas, ¿no? Para que al menos tengan una forma de tasar un poco más su responsabilidad en ello y no atormentarse tanto internamente. Es como víctima la visión que tienes tú desde eso. Y yo obviamente estoy hablando de una condición social un poco más amplia, que implica hacer este trabajo que es tú, pero también socialmente más amplio, y no creo que sea fácil. El ser humano parece que se empeña en hacerse daño. Exactamente, o sea, se empeña, y lo que nosotros vemos muchas veces, don Antonio, que sí lo vemos con tristeza, que muchas de las veces el hecho de tener un desaparecido es como si tuvieras una enfermedad contagiosa. Las personas, muchas amistades, misma familia de uno, se aleja de uno. Se aleja y como que si vas a ir de visita y como que casi con la mirada te dicen, mejor vete. No se animan a decírselo, pero se ve la incomodidad de que no quieren que estés junto a ellos, como que sienten que algo les va a pasar también. Entonces son cosas que eso también perjudica mucho a las víctimas, ver todo este tipo de cosas que las personas se alejan. El tener un desaparecido, pues yo siempre he dicho, no es una enfermedad que nosotros contagiamos. Es algo que viene dándose y que no por es huir yo, esconderme a alguien que tenga un desaparecido no me va a pasar, porque a todos nos llega a suceder, porque eso es como una humedad que va arrasando con todo. No. Tarde o temprano se van llevando a unos y a otros. Es una realidad social. Sí, es una realidad social, algo muy fuerte social. Entonces aquí lo que yo siempre he dicho es tratar de hacer conciencia en la sociedad, y para llegar a hacer esta conciencia en la sociedad tiene que ser testimonios de las familias, pero también que las iglesias se involucren mucho, que en sus sermones que dan en la iglesia digan lo que está sucediendo y busquen cómo se prevenga todo esto en todas las familias. Pero desgraciadamente pues no lo están haciendo. Se ha dicho que van a hacer algo de la paz, no me acuerdo cómo se le llamó ahorita, pero sí es algo de la paz social. ¿Qué son los obispos? ¿Qué es gobernador? ¿Qué es eso? No les interesa, ellos mucho tratan de hacer algo. Pues para mí es hacer un protagonismo, hacerse visibles, que se vean que están haciendo algo, pero algo que no se nota, algo que no es notorio, algo que no estamos viendo realmente que está beneficiando mucho a la sociedad. Mira, no sé cómo le vamos a hacer. El tiempo está en contra nuestra ya, no sé, empezamos un poco tarde, hubo pues la llamada que yo dejé ahí pendiente que se tiene que editar.
y tenemos poquito tiempo. Otro de los temas que queríamos ver si lo enlazábamos con esto, pero se hace sumamente imposible por todas las condiciones emocionales que implica este tipo de pláticas, era sobre el reciclaje de torturadores y asesinos que tiene el gobierno. Ustedes tuvieron a Alfredo Castillo, en Tijuana estuvo el Caminante, que fue uno de los torturadores para encontrar culpables en Ayotzinapa, y hay una serie de gente especializada en crear temor y miedo que trabaja en el Estado, que lo están recirculando y llevando a uno a otro. Y eso, pues definitivamente es una práctica todavía mucho más grande o larga que esta. Tenemos ya otro programa en relación a la consulta, más allá de la consulta, donde tenemos más tiempo para explorar este tipo de cosas. Pero por esta vez yo creo que ya el tiempo nos ganó. Tenemos ya algo editado, algo que quisieras decirle a la audiencia en forma última. Pues en forma última, pues ya sería todo. Yo pienso que darle las gracias a todos y a usted por la oportunidad que nos está dando de hablar un poco de el conocimiento que nosotros tenemos. Y a lo mejor para la otra, pues ya hablaremos de lo que fue Castillo, el Yankee, todos esos personajes que trajeron de otros estados. Y la otra sería la pregunta que usted me hizo al principio de los desplazados que están en Caguayana. Uh-huh. Que de Chocola son 173 personas desplazadas, lo que es San Pedro, Pichilinguillo, Guagua, Tizupan y esto. De ahí nada más son 79 personas, pero ya son de lo que es desde Guagua hacia San Pedro. Uh-huh. Pues vamos a ver si... que da un total de 252 personas desplazadas y que todas están protegidas en Caguayana. Uh-huh. Y eso fue por el desplazamiento forzado por quitarles territorio, terrenos y seguir explotando los recursos para beneficio de unos cuantos. Pero lo vemos más después porque el tiempo y siempre estas pláticas son para estar hablando por horas, desafortunadamente. Yo quisiera que no existieran. Esto de Castillo, del Yankee, de otras, es solo en el estado de Michoacán donde circulan criminales. A nivel nacional siempre está circulando el gobierno, gente especialista en crear violencia o tortura, y lo están moviendo de un lado a otro. Y es algo que pues estamos tratando de encontrar datos para que esta plática tenga la mayor entrega posible y comprensión de este fenómeno, pero eso será muy después. Teresa, ¿algo que quisieras decir al último? Ya se nos durmió Teresa otra vez. Teresa, despierta. Teresa. Bueno, maestro García. No, nomás expresar mi admiración por ustedes, porque tienen la valentía, el valor propio de confrontar esta situación en que viven y tratar de hacer algo para cambiarlo. Tienen una visión de un mundo en donde ya no hay desapariciones forzadas y eso es importante para nosotros, ver que sí hay gente que está reaccionando, está trabajando en contra de esa realidad tan dura que viven. Uh-huh. Y gracias. Pues bueno, de nuevo yo les he expresado en varias ocasiones que yo me siento muy acobardado frente a ustedes. Yo no tendría el valor que tienen ustedes de confrontar todo esto, con las amenazas directas a sus vidas y todo lo que implica esto. Y pues, de nuevo, muchas gracias a todo el mundo. Gracias a Teresa. Esta fue la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras, pues creemos que empezar a entender el pensar, por qué pensamos como pensamos, y eso nos ayude a cambiar nuestro pensamiento y tal vez nuestra propia realidad. Muchas gracias donde quiera que usted nos haya escuchado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Uh-huh.